Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Tamara Rifo, jefe del Centro Cultura y Mutual de Seguridad, y les queremos dar la más cordial bienvenida a nombre de la Gerencia de Prevención de Riesgo y de Mutual de Seguridad al webinar que vamos a realizar el día de hoy, que se denomina Prevención de Incendios Forestales y Antivirus. ¿Ya? En esta actividad les vamos a dar a conocer el contexto, la normativa y las nuevas herramientas técnicas que hay para proteger a los trabajadores en este aspecto, sobre todo la reducción de la gestión de riesgo de desastres respecto a los incendios forestales y también cómo podemos prevenir su ocurrencia. También vamos a ver el ítem de antivirus, donde vamos a ver los efectos en la salud, cómo prevenirlos, los síntomas y también los métodos de transmisión. En esta actividad vamos a contar con la exposición de dos facilitadores, partiendo con Cristian Ramírez, él es asesor senior de la gestión de riesgo de desastre en centros de trabajo, y finalmente con David González, que él es jefe de higiene ocupacional de Mutual de Seguridad. Así que para dar inicio, dejo con ustedes a Cristian Ramírez. Ahí está Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por estar conectados hasta ahora, el día de hoy, en un tema que todavía está bastante activo para la jornada, para lo que hoy día vamos a comenzar. Voy a cargar la presentación. Por favor, si me pueden indicar si se ve y se escucha. Si se ve y se escucha, ahí se me pudieran, ¿Se por ve favor. perfecto, Cristian? Ya. Sí. Perfecto. En caso de cualquier situación de conexión ahí, estamos atentos. Espero que no. Tenemos acá todos conectados para poder apoyar en la realización de esta actividad. Bueno, como me presento, bueno, como tal como es indicado, soy Cristian Ramírez. En la presente actividad vamos a presentar básicamente el contexto de la gestión de riesgo desastre asociado a la amenaza de incendios forestales, una amenaza que está bastante activa. De hecho, anoche tuvimos la noche madrugada varios focos de incendio en la comuna de Valparaíso, y así ha sido también el resto del país, en función de un contexto de un año distinto, del cual vamos a ir conversando, pero también vamos a hablar de remoción de escombros. Vamos a hablar qué pasa cuando efectivamente ocurre la materialización de este riesgo, con la afectación. Además de zonas rurales, también hay que entender que también hablamos dentro de incendios forestales, de incendios de interfaz, que cada día van tomando mayor importancia respecto a zonas urbanas, en ese límite entre lo urbano y lo rural. Eh, Eso básicamente, vamos a tratar de extendernos dentro del tiempo que se indica esta presentación, y junto con este video va a quedar en los próximos días también disponible en nuestra página web. Así que comencemos con el día de hoy, con la transición. Bueno, ¿qué es un incendio forestal? Chile está expuesto a múltiples condiciones de vulnerabilidad, pero por otro lado tenemos también situaciones de amenaza de fenómenos de origen natural provocados por la acción humana y también de origen biológico que pueden afectar gravemente a nuestras organizaciones. En particular, hablamos de la unidad de análisis, que es el centro de trabajo, en el cual también, a pesar de que siempre se pueden establecer medidas de coordinación entre la autoridad y las propias medidas que establezca de protección específica, puede materializarse ese riesgo. Y ahí hablamos de un incendio forestal. Cuando hablamos de un fuego donde hay una pérdida de control, nosotros en fuego siempre hablamos principalmente de los cuatro elementos del fuego, acá asociados, ¿cierto? Y en particular aquí nos va a interesar trabajar sobre uno de los elementos que es muy importante, que es la combustión. Entonces, un fuego que se propaga sin control en terrenos rurales y también puede afectar zonas periurbanas, límite entre lo urbano y lo rural, donde tenemos actividades productivas, bases logísticas, centros habitacionales que probablemente también se pueden ver expuestos a los efectos directos, pero también indirectos, incluso con el humo, a través de distinta vegetación, ¿cierto? Viva o muerta, más algunos otros elementos. En su manera clásica siempre hablamos de vegetación, pero también tenemos residuos, restos que probablemente pueden también propagar y pueden generar condiciones para que se produzca este fuego sin control. Es muy importante en todo este aspecto, ya lo hemos analizado durante este presente periodo. Ya no hablamos de una temporada de incendios forestales propiamente tal, hoy día tenemos incendios forestales durante todo el año, por lo tanto, pero sin embargo vamos a colocar énfasis en un periodo particular, por lo menos en primera instancia hasta el mes de mayo. Así que este webinar, por eso que lo estamos realizando también en esta temporada, es lo que se conoce como hoy día de unidad de análisis de la interfaz.
límite entre las zonas rurales y urbanas, donde las personas trabajadoras, cuando hablamos de centro de trabajo, bajo distinta dependencia, pueden verse expuestos a determinados tipos de efectos. Esto en particular vamos a tomar para esta definición ONEMI, hoy día Senapred, que en ese momento había elaborado el glosario de gestión de riesgo desastre, que también les recomiendo como una fuente de consulta, para poder ir hablando o conceptualizando distintos tipos de fenómenos sobre los cuales vamos a establecer acciones principalmente orientadas a su reducción. La siguiente lámina que les quiero presentar, esto es muy importante, esto es algo que yo quisiera compartir, ¿no? Para los presentes incendios. Yo vivo en la comuna de Quilpué. Acá tenemos la proyección de el efecto de una de las zonas de propagación de los incendios forestales, pero si hacemos un zoom acá, un zoom in, nos acercamos a esta zona, esto un par de días posterior al incendio, vemos que en esta zona, ¿cierto?, habíamos elaborado una línea de cortafuego. Los vecinos que nos encontramos acá, que también tenemos centros de trabajo, panaderías, talleres, centros de estética. Entonces, ¿por qué quiero mencionar y quiero aproximarme a esto? Porque los incendios, porque a pesar de que el fenómeno tiene a veces un carácter irresistible o de tal consecuencia, siempre podemos implementar medidas de coordinación, tanto propias como con otros actores en el entorno, para al menos reducir la posibilidad o sus consecuencias más gravosas. Entonces, eso es algo que es el foco que hoy día queremos desarrollar en la siguiente presentación. Siempre un enfoque preventivo, probablemente hay unidades, como ya sabemos, especializadas en el control que se dedican a eso, pero como centro de trabajo también tenemos responsabilidades de coordinación para poder, un lado, proteger a las personas, las instalaciones y poder, por supuesto, asegurar la continuidad operacional, pero desde el resguardo siempre de las personas. Avanzando ahí con la presentación, hay distintos tipos de sistemas en los cuales hoy día podemos informarnos, podemos generar una data, ¿cierto? O cierta información para que, por un lado, contar con esos diagnósticos que nos permitan decir, en función de los distintos centros de trabajo que tenemos, a los cuales nosotros prestamos apoyo, ¿cierto? Somos coordinadores en esta unidad, representantes o trabajamos en particular. Y uno de ellos es el botón rojo de CONAF, básicamente es un sistema de predicción de aquí a 5 días donde nos establece cuáles podrían ser en función de dos características: la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo sobre condiciones de humedad, viento, biomasa, y de tal manera de poder alertar a distintos tipos de actores desde el punto de vista técnico cuáles podrían ser las condiciones para los próximos días en ocurrencia de incendios forestales. Si nosotros vamos, ahí les dejo el link, vamos a este sitio, vamos a dar cuenta que estos días también tenemos varias comunas que podrían presentar un potencial de riesgo con una temporada probablemente extendida de altas temperaturas en la zona central, de acuerdo a información de la Dirección Meteorológica de Chile, por lo menos hasta el mes de mayo, con temperaturas máximas por sobre lo normal. Y aquí contamos con una fuente específica para, por lo menos desde la unidad mínima, que es la comuna, poder ir comprendiendo cuánto es el potencial de afectación y probablemente colocar en contexto donde tenemos nuestros centros de trabajo. Pero sin embargo, tal como lo establece el artículo 5 del decreto 86 de la nueva institucionalidad, la ley 21.364, los organismos técnicos deben reportar hoy día, entre esos CONAF para la variable incendio forestal, sobre distintos escenarios de riesgo que pueden requerir la movilización de distintos actores del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, lo que denominamos como alertamiento. Este alertamiento, la unidad mínima es la comuna, puede pasar, ¿cierto?, a un sector provincial, regional, incluso nacional. De hecho, tenemos desde anoche, mientras ocurría, teníamos estos incendios, la creación de alerta roja, que comenzó comunal, pero se extendió incluso a toda la provincia. ¿Por qué? Porque existía un potencial también en los cuales, dependiendo de este grado de reforzamiento, hoy día comenzando, ¿cierto?, por lo que se conoce como alerta temprana preventiva, cuando tenemos estas características. Ojo que esto es decretado por Senapred en base a la información técnica a todos los actores. Por lo tanto, las medidas que aquí se establezcan desde la mirada del Ministerio del Interior deben ser abordadas por todos los centros de trabajo. Y ahí vamos a hablar en particular qué ocurre respecto al alertamiento. Esto podría escalar a una condición de alerta amarilla con esta información donde el evento ya escala en severidad y podría afectar a todas las personas o una población en general, donde tenemos también centros de trabajo, incluso roja, cuando requiere por un lado, atención, donde se deben reflejar o alistar todos los recursos disponibles que cuenta hoy día el sistema para esta temporada forestal en particular,
para evitar su propagación, porque hablamos de un riesgo cierto, ¿cierto? De que podría esto escalar y poder, en este caso, en muchos casos, cuando tenemos incendios forestales que pueden afectar la zona de interfaz, incluso pasar a zonas estructurales de las ciudades, poder afectar como tal, como lamentablemente lo vimos durante el mes de febrero, acá en Viña y Quilpué. Así que es muy importante. Para poder informarse diariamente, es importante que vayamos monitoreando cada uno de los de nosotros, ¿cierto? O podamos establecer también alertas a todas nuestras personas trabajadoras sobre el estado de la comuna a través de este sitio web, senapred.cl, infórmate, alertas. Ahí tenemos la información actualizada, si ustedes consultan del día a día, el estado de alertas frente a este fenómeno y a otros, pero nosotros colocamos atención en la amenaza de incendios forestales. Bueno, independiente de eso, hay que tener presente que desde el 19 de julio, dadas las condiciones que se presentan, y le digo que se presentan, no que se presentaron, sino todavía están disponibles, en nuestro país, entre las regiones de Atacama y la Magallanes Antártica chilena, se ha decretado una condición especial que establece también la nueva institucionalidad, que es la declaración de emergencia preventiva para entre el mes de octubre hasta el mes de mayo. Esto es muy importante. Por lo tanto, las medidas que nosotros debemos implementar deben prolongarse hasta el mes de mayo, porque probablemente nosotros podríamos decir, mira, tal vez ha bajado la temperatura, en algunas zonas, zona sur incluso llueve, tenemos estas condiciones, pero tenemos una condición cierta, ¿cierto? En función de los informes que también nos incorpora la Dirección Meteorológica de Chile, para que también pueda ocurrir pueda manifestarse o expresarse la ocurrencia de estos incendios forestales. Por lo tanto, la primera obligación que se establece a todos los actores, entre eso nuestros centros de trabajo, ¿no? De las entidades empleadoras, es poder llevar a cabo todo el conjunto de medidas que nosotros vamos a presentar ahora. Entonces, el contexto que hemos dicho es para que ustedes conozcan las medidas preventivas, cuenten con material, cuenten con herramientas, vayamos reforzando todo esto en particular hoy día hasta el mes de mayo, pero ya sabemos que tenemos incluso temporada bastante más extendida en varias zonas del país. Y les recomiendo, desde ese punto de vista, que puedan agregar al canal en su aplicación WhatsApp, los que tengan ahí disponible, el canal Senapred, que también nos va entregando información, nos va reforzando el estado de alerta, condiciones, videos de apoyo que también ustedes podrían compartir en su organización, ¿cierto? Para ir reforzando, por supuesto, las medidas preventivas, que es lo que acá nos preocupa. Dicho eso, la Superintendencia de Seguridad Social ha establecido instrucciones a los organismos administradores de la ley. Esto ya conocíamos la situación de esta declaración, ¿cierto?, de emergencia preventiva. Se han establecido distintos oficios a través de ordinarios de lo que se conoce como dictamen, ¿cierto?, en la función propia que le compete de acuerdo a la ley 19.744, donde ha establecido, bueno, que los organismos administradores deben prestar asistencia técnica, mantener operativo, colocar a disposición material, y vamos a hablar de uno en particular que el Visor Chile preparado para que también puedan conocer cuál es su nivel de exposición, ¿cierto? En función de la amenaza de incendio forestal y si se encuentran en esa condición. Y además informar esto de manera permanente. Esto se ha reforzado ya con 4 dictámenes, incluso el último, el 7 de marzo. Por lo tanto, este webinar se enmarca también dentro de las acciones que nos compete para poder proporcionar a las empresas adherentes. Dicho eso, siempre a veces nos preguntan desde lo normativo para entrar en la herramienta específica. Bueno, estoy obligado, es deber del empleador de alguna manera generar una gestión preventiva frente a incendios forestales, o probablemente a lo mejor lo que creíamos, mira, esto más bien del Estado, del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, de CONAF u otras instituciones, pero sin embargo la jurisprudencia administrativa, incluso dictámenes para instituciones de administración del Estado, el 5299 2019 contra la República, establecen que en 2 dictámenes en particular que acá vamos a revisar, hay muchos más, pero los que nos interesan en este contexto, el 569, donde la Dirección del Trabajo incluso señalaba que hay distintos tipos de condiciones que probablemente a lo mejor no están de manera explícita en cuerpos reglamentarios, normativos, decretos, incluso circulares u otros actos administrativos, pero forman parte del deber de seguridad que le encomienda al empleador. Por lo tanto, eso significa que tengamos que estar identificando cuáles son los fenómenos que podrían afectarnos, ¿cierto? Y poder establecer un conjunto de medidas preventivas que permita al menos reducir sus graves consecuencias. Y si esto no se puede y se convierte en un riesgo grave e inminente para las personas, proceder, ¿cierto?, incluso ante alertas de la autoridad de manera explícita, a la suspensión de actividades, ¿cierto?, con el propósito de resguardar la vida y salud de las personas.
Para el caso de incendios forestales, ya el 23 de diciembre, recuerden, teníamos también el año pasado, ¿cierto? Pero el antepasado, el 2022, la ocurrencia de incendios también en este caso en Viña del Mar, la zona alta, donde se refuerza eso. La Dirección del Trabajo nos señala que incluso en circunstancias excepcionales como una catástrofe o en este caso la amenaza de incendio en particular, es obligación del empleado adoptar las medidas, por un lado, necesarias, o sea, deber de hecho, que nos permita generar la base documental, la obligación de informar, poder establecer procesos de identificación de peligro o son de riesgo y establecer en este caso, lo que estamos hablando, la metodología oficial en gestión de riesgo desastre, pero también tienen que ser eficaces. Eficaz en el sentido que permitan la protección de las personas, deben ser entrenadas, preparadas porque forman parte de la gestión continua que tenemos que desarrollar en manera de prevención. Por lo tanto, lo que acá estamos estableciendo entra al ámbito de protección del empleador. La gestión del riesgo de desastre es el camino que se ha establecido la autoridad para poder desarrollar esa obligación y de tal manera que nos invita también a que podamos conocer y poder desarrollar estas herramientas que a continuación vamos a presentar. Bueno, como organismo administrador de la ley tenemos en nuestra sección, si ustedes van a la página web mutual.cl, la sección prevención de riesgo y el apartado gestión de riesgo ante emergencia y desastre, se disponibiliza una serie de materiales asociados en las metodologías oficiales. Guía para la implementación de plan para reducción de riesgo de desastre, tanto empresas de gran tamaño, institución de administración del Estado y también un instrumento específico para las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero si vamos y profundizamos y vamos al link específico de incendio forestal en el costado izquierdo, van a contar ustedes con una serie de herramientas que están disponibles. Por un lado, matrices hiper, ¿cierto? Que permitan establecer, por un lado, la identificación de peligro, estas condiciones, ¿cierto? Evaluar la situación de riesgo y establecer medidas de control de acuerdo a la jerarquía, la jerarquización específica. Tanto para actividades que desarrollan trabajo o control de incendios forestales como aquellas que no, sino que más bien para ellos es una condición en la cual se encuentran expuestos. Y además hemos incorporado, ¿cierto? Gracias al trabajo, también este proceso para la limpieza y remoción de escombros, que nos parece que es muy importante que lo tengamos presente. Lamentablemente, tengo que comunicar el día de ayer, mientras se realizaba la actividad de limpieza y remoción, una persona voluntaria falleció a través de un golpe eléctrico, ¿cierto? Por una fuente que estaba energizada. Entonces, eso el día de ayer, entonces tengamos presente que estamos incluso en actividades de limpieza y remoción, que es lo que me refería al final de la actividad, en una condición de riesgo y por lo tanto debe ser identificada, evaluada, establecida medida de control y por supuesto comunicada a las personas trabajadoras. ¿A través de qué? A través de un programa de trabajo que hemos denominado programa de trabajo preventivo frente a la amenaza de incendios forestales, donde también vamos a incorporar, como les mencioné, la posibilidad que podamos visualizar si nuestro centro de trabajo está expuesto en su entorno, de acuerdo a la historia, a esta condición de riesgo, a la amenaza de incendio forestal, con lo que se conoce como Visor Chile Preparado. Que hoy día es muy importante que ustedes lo conozcan, lo den a conocer, lo visualicen y lo apliquemos además en la vida diaria, ¿cierto? Si vamos a un lugar, podemos nosotros visitar, colocar la dirección del lugar, al menos la comuna, el sector, y en su entorno se vamos a poder visualizar la amenaza de incendio forestal, erupciones volcánicas y tsunamis. Hoy día nos convoca incendios forestales. Por otro lado, dentro de la metodología de gestión de riesgo de desastre, tenemos dos grandes modelos de planificación, un programa o plan para reducir el riesgo, y nosotros acá hemos disponibilizado, dado que estaba incorporada esa amenaza, así que eso también debemos seguir haciéndolo a través de lo que se conoce como el programa o plan de reducción de riesgo para cada centro de trabajo, un formato específico para lo que no podemos eliminar o reducir o atenuar. Entonces, ¿qué entra al ámbito de lo que tradicionalmente hablamos de planes de emergencia, protocolos de respuesta? Y es un formato tipo basado en la metodología oficial, la metodología ACCER, para el caso de incendio forestal, donde además aparece un documento donde ustedes pueden al menos tomar en consideración aquellos puntos que son importantes, mecanismos de alertamiento, comunicación, coordinación, evaluación de daño y toma de decisiones. También tenemos disponible el curso de gestión de riesgo desastre frente a incendios forestales, un curso acotado brevemente, donde enfatizamos esta metodología con mayor detalle en un curso de horas que se encuentra dentro de nuestra parrilla ahí de programa capacitación para que ustedes también puedan incorporar o cursarlo. Y fichas de apoyo preventivo que toman distintos aspectos para empresas que trabajan con combatientes forestales, pero también para aquellas empresas que se ven más bien expuestas a este tipo de condiciones.
Respecto a las herramientas, hay varias, solamente me voy a referir en particular a algunas en base a consultas que nos han señalado. Por un lado, como les mencioné, respecto, además de hacer el plan para la reducción de riesgo para esta amenaza, que es un programa de medidas que buscan eliminar o reducir el riesgo, tenemos también formatos tipos de protocolos de respuesta, de tal manera que si ustedes cuentan con su formato, puedan incluso revisar que cumple con los elementos mínimos que establece la guía oficial, haciendo una diferencia a aquellas empresas, empresas de gran tamaño que tengan 200 más trabajadores en total, o instituciones de administración del Estado, ¿cierto? Sin importar ahí la cantidad de funcionarios. Hablamos del punto número 1, o si es el caso de una MIPYME, 199 menos trabajadores propios, sumando la dotación de todos los centros de trabajo. Hablamos de MIPYME, incluso con un anexo que explica cómo poder completar este formulario. Este es un formulario que está disponible en la página web y que ustedes pueden consultar, y como una nota ahí les indico que el no contar con este instrumento, con la metodología, con el formato que se establece, con los elementos mínimos de la metodología Acceder, incluso supone un aspecto infraccional, que el 1127 en particular W, ¿cierto? El tipificador infraccional. Entonces también forma parte de un requisito normativo, y además ante la consulta también se fiscaliza. Respecto al curso de gestión de riesgo desastre, esto está disponible, tiene los 3 elementos principales, los conceptos, marco normativo y gestión de riesgo desastre. Acá no tengo mucho que profundizar. Está en modalidad streaming y también podría agendarse de manera presencial, pero es parte de, en ese caso, ¿cierto? Siempre consultar a su experto asesor o directamente a nuestro call center para poder solicitar también información o inscribirse directamente a través de ingresando, ¿cierto? Desde sucursal virtual. Respecto a material de prevención de riesgo, ya habíamos elaborado años anteriores, hemos ido incorporando, reforzando algunos puntos, la importancia de establecer zonas de autoprotección, de medidas también en entornos urbanos, además de sectores rurales, de tal manera que nos permita ir generando, haciendo una gestión permanente, como les mencioné. Hoy día todavía hablamos de estacional, pero cada día vamos a hablar de una amenaza permanente en el tiempo, por lo que se ha ido expresando también por su carácter, donde de acuerdo a la información de CONAF, más del 99% tiene una componente humana. Se discute un poco cuál es accidental, cuál es intencional, pero en gran medida, al menos un 50%, sí se puede prevenir sus graves consecuencias. Respecto a el visor Chile preparado que les había mencionado, tenemos una cápsula ahí donde explica el paso a paso para que ustedes puedan ingresar a la dirección del centro de trabajo. Pueden también acceder directamente al visor en esta página web que les indico de Senaprec, o buscar ahí en un buscador este elemento, colocan la dirección, marcan en este caso la amenaza de incendio forestal, y podemos ver en torno si nuestro centro de trabajo se encuentra expuesto, incluso, como les mencioné, en zonas urbanas, a esta amenaza. Y lógicamente esto va a significar que tengamos que seguir reforzando medidas, porque las medidas de emergencia preventiva son para todo el país, pero acá decimos, bueno, colocamos un poco más de foco, porque ya tenemos presente de información que es cierta y oficial. Dicho eso, algunas medidas dentro de las fichas de apoyo preventivo que señalamos, tanto de mitigación para poder reducir o eliminar el riesgo. Aquí hablamos sobre el riesgo, somos como capaces de poder prevenirlo. Aparecen varias que probablemente ustedes conocen. Tener presente si si vamos a hacer una actividad productiva y estamos en una declaración de alerta roja establecida por la autoridad, hay que tomar medidas. Incluso podría establecerse la restricción de actividades que se generen o el manejo específico de ciertas condiciones. Entonces, tener presente siempre el manejo de control de actividades que generan chispas, pueden generar fuentes para poder iniciar incendios forestales. Durante la alerta, como les mencioné, ir restringiendo actividades, siempre hay que informar a las personas trabajadoras, establecer medidas, ¿cierto?, para que muchas veces en zonas rurales establezcamos líneas de corte y de continuidad sobre la cobertura vegetativa denominada cortafuego. Aquí podemos pedir también siempre apoyo a CONAF, institución que está muy disponible, tiene un área específica y también desarrolla material. Así que tenemos también la oportunidad en el tiempo de desmalezar y limpiar la zona. Esto es muy importante, de verdad. Dentro de los primeros estudios que hemos hecho sobre varias zonas que han sido afectadas, esta medida tiene gran impacto, absolutamente. Ha significado la diferencia en que, independiente de todas las otras, de que hay zonas que sí han sido afectadas o con menor afectación respecto a otras, y eso significa que tengamos permanentemente controlar la vegetación, y algunas que hoy día empiezan a aparecer como oportunidades, como poder tener, como por ejemplo la techumbre, ¿cierto? Fíjense que hoy día
muchas veces la techumbre metálica en zonas donde probablemente sabemos que hay fuego, incendio estructural forestal, probablemente podrá tener mejores características de reducción de riesgo respecto a techos con cobertura asfáltica, la incorporación también de cierta materialidad que ya sabemos desde protección contra incendios como pintura entumecente. A veces la materialidad de hormigón y ladrillo podría ser una oportunidad si vamos a pensar en reconstrucción, porque por un lado no significa que no hayan incendios. Sin embargo, se reduce el riesgo y probablemente la extensión en magnitud de estas características. Más medidas pueden ustedes revisar en función de distintas zonas, a determinados metros, a 2 metros, 10 metros, 20 metros, donde podemos establecer medidas de gestión del riesgo con foco de reducción. Busqué ahí un video que les recomiendo, que también estableció CONAF, y explica muy bien. Yo revisé bastante y creo que es además es fuente oficial. Y respecto a protección contra preparación de la respuesta, ya es muy importante conocer, tener clara cuáles son las vías, las vías de evacuación al menos, porque zona de seguridad es algo que se está discutiendo bastante dentro de la academia. ¿Cómo podemos entender si probablemente estos fenómenos son más bien dinámicos? Podemos asignar esta zona, pero probablemente cambian las condiciones y ya no es una zona de seguridad, sino que más bien una zona insegura. Pero hay siempre seguir indicaciones que establece la autoridad. Esto es algo que está mejorando. Yo creo que hay bastante lección aprendida de estos fenómenos. Ya hay comunas que han empezado a incorporar señalética sobre evacuación de incendios forestales, por lo menos en esta zona, siempre considerando información disponible, contar con planes de respuesta, estar atento a la información, a la fuente oficial, que es muy importante, y comunicar ese riesgo a todas las personas trabajadoras. En este caso, aquí hablamos de preparación de respuesta, cuando tengamos que, es muy importante acá, ante orden de la autoridad, sistema de alta emergencia o un aviso o una condición de riesgo grave inminente, tenemos que proceder a la suspensión de actividades, ¿sí? A veces nos preguntan, bueno, pero tengo que esperar yo tengo un aviso de evacuación, pero no veo el fuego. Entonces voy a esperar a que no. Tenemos que inmediatamente hacerlo porque hay una certeza cierto que ese riesgo se puede materializar. Para finalizar, ¿cierto? Quiero presentar algo que nos ha reforzado bastante respecto al proceso ya de recuperación, técnicamente iniciar el proceso de reconstrucción, que es la limpieza y remoción de escombros. Para eso nosotros tenemos disponible una matriz de identificación y peligrosidad de riesgo, disponible también en la página web. Ustedes si cuentan con alguna, pueden también visualizarla, comparar qué elementos podemos apoyar, que analiza una serie de categorías de riesgo de acuerdo a la guía oficial, ¿cierto?, de Instituto de Salud Pública, que incorpora riesgo de origen mecánico asociado a golpe, atrapamientos, caídas al mismo distinto nivel que podrían provocarse en esta actividad. Es muy importante, como les mencioné. Estamos también como agentes químicos expuestos a sustancias peligrosas, probablemente productos de combustión. Eso es muy importante tenerlo presente. Y en algunos casos incluso al polvo neumogenógeno, asociado a la posibilidad que incluso podamos tener fibras asbesto en construcciones que fueron elaboradas, ¿cierto?, del año 2001 hacia atrás. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, reconocer esa condición, porque también tenemos que establecer medidas de precaución. Respecto a riesgo eléctrico, ya les mencioné, muy importante, sobre todo en etapas de reconstrucción, lamentablemente, como les mencioné, una persona fallecida por una fuente que estaba energizada, y eso es algo que tenemos que siempre reducir, y es un riesgo que está latente incluso hoy día, después de más de un mes en este caso, un incendio en la zona de Viña y Quilpué. Agentes biológicos, porque se produce una disminución en las condiciones de disponibilidad de agua, saneamiento, vectores interesanitarios. Siempre que se remueven escombros, ¿cierto? Vamos a tener vectores interesanitarios, lo hemos vivido acá los vecinos. Agentes de origen físico, ¿cierto? Es muy importante altas temperaturas, vibración, ruido que se generan en esa acción, ergonómico sobre esfuerzo, y psicosocial, que es muy importante, dado el impacto que esto va a significar, y es muy importante intervenciones tempranas. Eso también es algo, está disponible por parte de Mutual de Seguridad. Acá, para no quitar un poco el tema del tiempo, están las medidas de control que pueden llevar a cabo. Para mayor información, fichas de apoyo preventivo, es muy importante que lo incorporemos, que tengamos esta medida y podamos reforzar la importancia hoy día de que incluso en tareas de construcción también tenemos que establecer controles preventivos gracias a todo lo que hemos indicando, y la herramienta de hiper que yo les había señalado que está disponible, que ustedes pueden descargar ahí desde la página web
para poder adaptar a tareas de limpieza y remoción. Probablemente hagan incendios forestales, pero vamos a tener que tenerlo frente a todo fenómeno que se indique. Para mayor información, está la página web, como les indiqué, pueden dirigirse a la sección prevención de riesgo, gestión de riesgo, emergencia y desastre, están todo el material que acá hemos estado indicando, y después los próximos días va a estar este video, o consultar directamente al 600-2555 o su experto asesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. No tenemos duda o consulta a través del chat. Recordarle que los pueden ir dejando y también que pueden registrar su asistencia a través del enlace que está en el chat de la actividad. A continuación, dejo con ustedes a David González, que va a abordar la parte de antivirus. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Lo que vamos a ver ahora es la parte, tal como dijo Tamara, la parte de la presentación que tiene que ver con antivirus. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Fuerte y David. claro. Sí. Gracias. Vamos a cargar la presentación. Se ve. Ok. Lo que vamos a ver en este palo de tiempo que nos va quedando es los controles de riesgos por exposición a virus Santa, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es el virus Santa? ¿Ya? ¿De dónde viene el virus Santa? A ver, pues estoy viendo ahí. El mouse me está jugando una mala pasada. Ahí sí. Perfecto. Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué es lo que es el virus Santa? ¿Por qué tanta importancia? Desde el punto de vista histórico, el virus Santa fue identificado en Corea, en un río, en torno a un río que se llama río Anta, ¿ya? De ahí viene el nombre, ¿ya? Y es un virus que portan los ratones corilarga, que ellos son cierto animal silvestre, principalmente los ratones corilarga en nuestro país, y que ellos son reservorios naturales del virus, ¿ya? Ahora, eh, ¿qué pasa con esto? La problemática está dada porque es un virus que puede producir una enfermedad respiratoria aguda y que puede producir efectos bastante letales en el ser humano en un plazo muy breve, ¿ya? No es una enfermedad que se prolongue por tanto tiempo. Han habido casos de personas que lamentablemente han fallecido dentro del plazo de una semana y menos al haberse contaminado con el virus Santa, con infecciones respiratorias muy graves y asociadas, por supuesto, a otra serie de síntomas que generan una problemática en salud bastante complicada, ¿ya? El síndrome pulmonar por virus Santa es una enfermedad infecciosa aguda, que habitualmente es grave, ¿ya? Y que puede ser mortal, lamentablemente. Por eso es la atención y cuidado que debemos tener siempre frente al posible riesgo de contagio de esta enfermedad, sobre todo que se da en zonas rurales. Afortunadamente, el ratón curilarga es un ratón que no le gustan las micros, no le gusta el metro, le gusta vivir en las zonas rurales, ¿ya? Cerca de ríos, cerca de fuente de agua y escondido en los matorrales. Ese es su hábitat normal. Lamentablemente es un portador del virus y que no lo vamos a poder eliminar. Forma parte del ecosistema y que por lo tanto tenemos que aprender a convivir con él, mantenerlo lo más alejado de nuestras instalaciones cuando tenemos instalaciones ubicadas en zonas rurales. Ahora uno piensa, ¿qué instalaciones rurales puedo tener? Puedo tener, por ejemplo, una antena de canales de televisión, puedo estar haciendo una labor de construcción en un predio agrícola, que me he cortado, que tengo una faena, por ejemplo, de construcción de un pabellón de crianza de pollos o de una planta agroindustrial, una empresa que se dedica a la fruticultura, perdón, a la fruticultura, etcétera, empresas que, viñas, etcétera. Al final tenemos una serie de actividades que se ejecutan en el mundo rural y en Chile hay que tener claro que este ratoncito va a estar presente en la zona agrícola y zona agreste de nuestro país, ¿ya?
Como les decía, el síndrome pulmonar por virus Anta es una enfermedad infecciosa aguda, habitualmente grave, que puede ser mortal y que se caracteriza por fiebre alta en una persona previamente sana, una persona que llega a trabajar en lugar de trabajo, se ve sana, está bien, y a los días desarrolla la enfermedad, ¿ya? Los síntomas son calofríos, dolor de cabeza, dolores osteomusculares, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos y dolor abdominal, fiebre, que habitualmente puede ser superior a 38,3 grados Celsius, y además está asociado con una dificultad respiratoria sin una causa conocida. La persona dice, me siento resfriado, me siento muy mal, pero la verdad que no me destapé los pies, no tuve contacto con una persona resfriada, yo no hice ningún desarreglo, pero siento que estoy con un síntoma de un resfriado fuerte que me apareció de un momento a otro. Es transmitida a los humanos por los ratones silvestres, los conilarga, ¿ya? Que se denominan Oligorhizomys longicaudatus, ese es el nombre científico, a través de sus bioefluentes, principalmente orina, heces y saliva. En Chile, el roedor lo podemos encontrar desde las regiones de Atacama a Magallanes, aunque los casos reportados principalmente abarcan desde Coquimbo a Aysén, o sea, gran parte de nuestro país con zonas verdes, ¿ya? Con vegetación. ¿Cuáles son las vías de contagio? Hay que tener claro que el ratón elimina, como les comentaba, a través de sus bioefluentes, elimina el virus, es decir, la orina, heces, saliva, y la transmisión de la enfermedad de ratones infectados humanos ocurre principalmente a través de la vía respiratoria de las siguientes formas, ¿ya? No todos los ratones conilarga pueden portar, gran parte de ellos son reservorios, pero no necesariamente todos están contaminados, pero sí, obviamente no podemos saber, si nos cruzamos con un ratón de este tipo, no vamos a saber si efectivamente está contaminado o no, ¿ya? Porque él no desarrolla la enfermedad. Estamos hablando de una zoonosis, ¿ya? Las zoonosis son enfermedades que se transmiten desde los animales al ser humano y también del ser humano a los animales, ¿ya? En este caso, el ratón conilarga hacia el ser humano. ¿Cómo se produce el contagio? Inhalación de pequeñas gotas frescas o secas de aire contaminado por saliva, orina o excremento de ratones infectados. Y aquí, esto cuando estuvimos en la época del de la pandemia, ¿no es cierto? Tuvimos claro, ¿no es cierto?, que existen aerosoles respiratorios que todos generamos y el ratoncito también los produce, y también se producen vapores que pueden contener este virus en el aire, ¿ya? Consumo de alimentos o agua contaminados con orina, heces, saliva de ratón infectado. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el ratón accede al lugar de almacenamiento de agua y contamina nuestras fuentes de agua o los lugares donde almacenamos comida, ¿ya? Y que accidentalmente nosotros sin querer no nos damos cuenta que el ratón pasó por encima de implementos que utilizamos para alimentarnos, cucharas, platillos, cuchillos, cosas que se utilizan para manipular y preparar comida, ¿ya? Contacto directo con excrementos o secreciones de ratones infectados, tal como tocar ratones vivos o muertos con las manos descubiertas, o tener contacto directo con heridas con ratones o sus fluidos corporales, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con ratones muertos que encontremos, no hay que llegar y botarlos, hay que tener ciertas precauciones. Si hay lugares que sabemos que probablemente pasó el ratón, yo tengo herida en la mano, hay que evitar el contacto de la herida, ¿no es cierto?, con zonas contaminadas con algún fluido corporal del animal, ¿ya? Eh, Dentro de la vía de contagio, por supuesto, está tocar objetos contaminados por el virus. Yo podría tocar con mis manos. Si mis manos tengo la piel continua, no tengo heridas, debería lavarme las manos inmediatamente, ¿ya? No es la idea, ¿ya? Porque no es la idea tomar un ratón muerto con las manos, ¿ya? Pero si hay utensilios, muebles, ropa que a lo mejor accidentalmente me vengo a dar cuenta después de haberlas tomado que el ratón pasó por ahí, bueno, me tengo que lavar las manos correctamente. Obviamente siempre se va a producir el contagio cuando yo cuando las manos lleve la mano a la nariz, ojo y boca, que es una gran forma una vía bastante común de contagiarse enfermedades respiratorias que uno toca objetos contaminados, que se transforman en fómites, que se denomina, que son vías de contagio, y que vacías, y que en el fondo ese objeto que está contaminado con el virus, yo lo tomo y después mis manos las llevo a la nariz, los ojos, a la boca, y ahí me contagio, ¿ya? Por supuesto que ser mordido con ratón infectado es una forma de contagiarse rápida, absolutamente innegable, ¿ya? Y la infección por vía respiratoria es más probable en lugares cerrados, porque tienen poca ventilación, ¿no es cierto? Estamos hablando de un virus, los virus tienen son bastante lábiles a la luz del sol, a la acción de productos químicos, por lo tanto, si es un lugar cerrado, que está concentradito el vapor de las heces,
o de la orina del ratón, por supuesto, vamos a tener una mayor probabilidad de contagiarnos. Entonces, es más probable la contaminación en lugares cerrados que tienen poca ventilación y en que haya habido presencia reciente de ratones en su interior, ¿ya? Por supuesto que en lugares abiertos menos frecuentes, ¿ya? No sabemos si están expuestos al viento o al sol, pero si está en un lugar abierto que no le llega el sol, que está en la bajada de un río, por ejemplo, donde hay una la concentración de estos virus, de estos ratoncitos entre medio de los arbustos, y llegamos en la mañana temprano, no ha corrido mucho viento, el sol no ha llegado aún, por supuesto, y si hay muchos ratones también podría haber un cierto grado de probabilidad de contagio, ¿ya? Al aire libre, en una explanada, ¿no es cierto?, al sol, la probabilidad es bastante baja. Veamos qué medidas preventivas debemos implementar. Vamos a clasificarlas en tres tipos, ¿ya? Medidas técnicas, medidas administrativas y protección personal. Bueno, con medidas técnicas tenemos los controles estructurales. Tenemos que partir de la base que los ratones siempre van a estar ahí. Nosotros no los vamos a eliminar, ¿ya? Los ratones forman parte del ecosistema y lo que debemos hacer es aplicar todas las medidas necesarias para que el ratoncito no se vea atraído a acercarse a los lugares donde nosotros vivimos habitualmente, en estas zonas rurales. Ahora, ¿por qué el ratón que va a querer acercarse a nosotros? Bueno, porque anda buscando agua y comida y abrigo. Son las tres cosas que anda buscando, no anda buscando ser amigo nuestro, ¿ya? Él quiere comer, quiere tomar agüita y quiere estar protegido. Entonces, lo que hay que hacer es, tomar las medidas para que eso no ocurra, ¿ya? Por ejemplo, controles estructurales en los muros exteriores, revestirlos con cerámica. Aquí vemos un muro exterior, nos dice, se ve bonito el muro. ¿Y por qué está eso ahí? Claro, porque los ratones escalan los muros, ¿ya? Entonces tenemos estos muros que son con martelina, ¿no es cierto? O con de ladrillos que tienen rugosidades donde el ratón puede colgar sus uñas y puede trepar, ¿ya? Puede escalar. Ahí le estamos dando la pasada y el ratón se nos escalame por la pared y se mete a la ventana hacia el interior. Entonces, ahí, por supuesto, tenemos que colocar un revestimiento de una cerámica, la cerámica se lisa, el ratón no puede escalar porque se le roban la uña y no se puede destruir, ¿ya? Comedores con piso de material sólido y liso y fácil de limpieza, no estas tablitas, ¿no es cierto?, que a veces tienen ranuras, los ratones son chinos, hay ratones chicos que se meten por espacios muy pequeños, ¿ya? O aberturas que el piso está a veces discontinuo, ¿no es cierto?, está dañado. Entonces tiene que ser un material sólido y liso y fácil limpieza, cosa que nosotros podamos limpiar, pasar un paño húmedo con cloro, ¿no es cierto?, y de esa manera desinfectar. Dotado de sistemas de protección que impiden el ingreso de vectores, por ejemplo, malla metálica fina. Si colocamos una malla de cuadritos de gallinero, el ratón, una malla de un cuadro relativamente grande, el ratón va a pasar por dentro de la malla. Recordemos que son muy flexibles, por lo tanto tiene que ser una malla metálica fina, ¿ya? Y por supuesto, provistos de agua potable para el aseo de las manos y caras. Recordemos que el artículo 28 del decreto 594 exige esto para todo lugar de trabajo, ¿no es cierto? Después, servicios higiénicos protegidos del acceso de vectores y con artefactos en perfecto estado de limpieza. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque los ratones buscan agua, ¿ya? Entonces, si usted tiene una gotera, ¿ya? Tiene una gotera y genera una poza en un baño, ¿ya? El ratón va a ir a buscar esa agüita para tomar. Las tazas del baño con tapa, va a buscar siempre agua para tomar. Entonces, siempre los servicios higiénicos protegidos, el acceso a los vectores con malla, para evitar que estos animalitos ingresen, ¿ya? También pueden buscar refugio en las noches, ¿ya? Después, adoptar medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos roedores y otras plagas interesanitarias. Y esto también lo dice el artículo 11 y 122 del decreto 594 del Ministerio de Salud. Los espacios cercanos a construcciones deben mantenerse despejados, ¿ya? Esta imagen de la casa bonita de los cuentos, con árboles, en su entorno un árbol que crece por el costado de la casa, cubierta, ¿no es cierto?, de puras plantas bonitas, con flores y cosas así, la verdad que aquí lamentablemente no la podemos hacer. ¿Por qué motivo? Porque los ratones siempre se esconden en arbustos, en maleza, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo el espacio del entorno donde se ubica la instalación que ustedes tengan tiene que estar despejado, desmalezado, ¿ya? Sin arbustos, ¿ya? Ustedes un arbusto que esté bien alejado, ¿ya? El arbusto que coloquen para que sea bonito, pero déjenlo bien alejadito, ¿ya? O elementos que promueven la proliferación de vectores. Siempre, entonces, tiene que estar toda la construcción, por ejemplo, todo el perímetro de la construcción tiene que estar completamente despejada, no colocar jardinera, ni plantita, ni nada, no. Esto va en favor del virus, del ratón, porque en el fondo el ratón siempre busca las esquinas para desplazarse, para circular, ¿ya? Entonces, todo lo que sea el perímetro de una construcción tiene que estar limpio, no tiene que haber nada. Y ojalá ustedes puedan colocarle unos pastelones por el costado, ¿no es cierto?, para evitar que crezcan plantas y crezcan
arbustos, malezas por los bordes, ¿ya? Alejar los bordes de la estructura para evitar el escalamiento. Como les digo, si usted coloca un árbol cerca de la construcción, ¿ya? De la oficina, por ejemplo, los ratones van a trepar por el árbol y se van a dejar caer a la casa. Por lo tanto, no es apropiado que los árboles estén cercanos a las construcciones. Siempre los árboles tienen que estar separados y a una buena distancia para evitar esto. Después, eliminar cajas de cartón, papel, leña o elementos en desuso que puedan servir como refugio, donde los ratones se pueden esconder. El cartón les gusta porque duermen calentitos, ¿no es cierto? La leña, el fuego, la leña, perdón, la leña los protege de sus depredadores, etcétera, ¿ya? Ahí se esconden. Por tanto, no hay que copiar material en desuso en el predio, ¿ya? Sellar con material resistente a la acción de roedores, tanto acero, cemento, etcétera, todas las aberturas por donde pueden ingresar a las dependencias. Si tengo un hoyito, taparlo con cemento, ¿ya? Todo lo que sea aberturas que puedan ingresar ellos, ver qué es lo que más les conviene, tapar con cemento, colocar metálica, acero, cosas que ellos no puedan roer. Si usted coloca una madera, una plancha, una puerta esta que venden ahora, estas puertas económicas que son como de madera terciada de 2 milímetros, el ratón se la va a roer, ¿ya? Después, se debe realizar el control de plagas sobre la indicación del producto a utilizar, ¿ya? Hay que ser claro en que el control de las plagas siempre debe respetar las indicaciones de los fabricantes de los productos químicos que estén utilizando. Es decir, utilizar la cantidad, respetar la cantidad, las dosis de productos que se deben utilizar de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados o cantidad de animales que usted quiera eliminar o de vectores que usted necesite eliminar, la periodicidad, cada cuánto tengo que aplicar el producto, cada 15 días, cada 20 días, cada mes, el lugar donde debo colocar los cebos, donde el fabricante indica que se debe aplicar y las formas de aplicación, ya sea por aspersión o usted deja un tubito con un cebo en su interior, etcétera, pero debe respetar eso, ¿ya? Después, la ventilación es importante, pero recordemos que en lugares cerrados podríamos tener el ingreso de ratones, por lo tanto, ahí lo importante es siempre que todas las instalaciones tengan aberturas, ventanas y puertas que permitan una rápida ventilación. Es decir, si yo tengo sospecha de que el ratón ingresa a ese lugar que podría haber ingresado, antes de ingresar, yo tengo que abrir todas las puertas y las ventanas, y ojalá que las ventanas se abran desde afuera, cosa que yo no tenga que entrar al lugar para abrir las ventanas, ¿ya? Abrir las ventanas y las puertas, dejar que se ventile y que entre el sol un buen rato y recién ahí intentar ingresar. Si es una cámara cerrada, una cámara de alcantarillado, etcétera, o cámaras de electricidad, de pasos de cables, cosas así que están cerradas, bueno, si no tienen ventilador, no están diseñadas para ventilarse, va a tener que colocar entonces un ventilador que insufle aire al interior con una manga y ese aire que está ingresando por la manga produce un rebalse del aire contaminado para evacuar, ¿no es cierto?, los aerosoles que pueden, los vapores que pueden estar presentes dentro de esa cámara antes de ingresar, ¿ya? Respecto a las medidas administrativas, informar y oportuno y convenientemente a todos los trabajadores acerca de los riesgos por exposición a antivirus que entren en sus labores, de las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. Y esto se llama ODI, ¿no es cierto? Todos lo conocen hoy día, que es el artículo 21 del decreto 40, la obligación de informar los riesgos. Después, incorporar al reglamento interno por la exposición, las regulaciones establecidas con las prohibiciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, sobre virus que impliquen temas relacionados con virus antes, ¿ya? Las obligaciones y prohibiciones. Recordemos que el reglamento interno es una herramienta disciplinaria dentro de la empresa que desde el punto de vista preventivo también nos puede servir para establecer ciertas conductas que deben llevarse o también qué cosas debemos prohibir dentro de la empresa para controlar los riesgos. Después, se debe incorporar el riesgo por exposición a virus antes en la matriz de identificación y evaluación de peligros, la IPED, y también el sistema de gestión cuando corresponda. Recordemos que cuando el centro de trabajo tiene más de 50 trabajadores, sean propios o de empresas contratistas, ¿no es cierto? La empresa debe contar con un sistema de gestión de riesgos, ¿ya? Y en el sistema de gestión debe haber una matriz IPED que identifique, ¿no es cierto?, en la presencia del virus ANTA y también aborde las medidas preventivas que se deben implementar. Otra cosa importante, no basta con informar los riesgos, sino que además yo debo capacitar a los trabajadores respecto a los riesgos por exposición a virus ANTA, considerando conceptos básicos de cómo se puede contagiar, qué es lo que es el ratón coriaca, que lo conozcan, y esto tiene que ver un poco ya con hacer la bajada al centro de trabajo, ¿ya? Es decir, si voy a capacitar a los trabajadores, le hablaré de conceptos básicos, y ahí yo diré, miren, saben que en este predio nosotros tenemos claro que estamos en un predio más bien rural, donde podría existir virus ANTA. De hecho, la gente que vive acá, las personas que son de acá de este sector dicen que en tal y tal parte se ven más virus, más ratoncitos corilarga, porque está cerca de un río, la bajada del río, hay alto matorral, ahí está el ratón corilarga, por lo tanto hay que tener cuidado en esa zona, ¿ya?
e informarle además las principales vías de transmisión, cuál es la sintomatología asociada a la cual deben estar atentos cuando, si es que lamentablemente adquiere la enfermedad, para que reciban un tratamiento lo antes posible, cuáles son los factores de riesgo de las personas, por ejemplo, si las personas tienen más probabilidad de desarrollar enfermedad, problemas respiratorios, etcétera, o que estén también más cerca del lugar donde están trabajando, las medidas preventivas asociadas y el uso correcto del EVP, ¿ya? Es importante el uso correcto del EVP porque aun cuando yo trabaje en un lugar donde existe la exposición, si no tengo el cuidado a retirar el EVP y que retirármelo correctamente, podría contagiarme con la mala utilización del EVP. Lo voy a explicar a continuación. Y realizar campañas de difusión interna del riesgo por exposición al virus alta y sus medidas de control. Ustedes pueden colocar afiches, todo el mundo ya tiene WhatsApp, ¿no es cierto? A través de los WhatsApp, enviar información, advertencias, estar permanentemente atento a que los trabajadores respeten las medidas preventivas, ¿ya? Elaborar, conforme a las características del trabajo, un instructivo de medidas preventivas. Y es importante un instructivo de medidas preventivas que se difunda, que se capaciten los trabajadores sobre las medidas preventivas. Y eso va a tener va a tener que estar directamente relacionado con lo que hace la empresa en el lugar donde, en el emplazamiento donde se ubica, y qué relación puede tener ella con la exposición a los contaminantes que libera ratón coriláceo. Primero que nada, inspeccionar en busca posible de evidencia de presencia de ratones silvestres coriláceos. Es decir, si yo tengo un lugar de almaceno comida, donde el comedor, en la mañana cuando llegue, abrir y echar una miradita, a ver, está todo normal, como dije ayer, porque los ratones cuando entran a un lugar no son ordenaditos, lo dejan todo ordenado, están todos desordenados, rompen bolsas, las bolsas del arroz, la bolsa del azúcar, encuentro cosas tiradas, ¿cierto?, en el suelo. Antes de entrar, o cuando entre, mirar para todos lados, a ver, está todo normal, como lo dije ayer, o aquí hubo algún desorden, ¿ya?, generado por ratones. Después, encuentro excreta en el suelo, hay orina, hay un olor raro en el lugar porque entraron ratones. A ver, hay aberturas que se hayan, un hoyo en la pared, etcétera. Presencia de madrigueras, cuando voy a inspeccionar un lugar de trabajo, voy a intervenir en una zona, ¿cierto? Voy a hacer una limpieza, un desmalezado, ¿ya? La presencia de objetos roídos, que la puerta esté rota. La puerta, yo llegué y puedo que la puerta está rasguñada, ¿ya? Chuta, qué raro, algo pasó acá. Lugares donde, y en el fondo, de tratar de identificar la presencia de roedores. Y eso es parte debe ser de la rutina diaria, porque el ratón puede entrar todos los días al lugar donde yo estoy. Después, recolección y eliminación de roedores muertos y residuos posiblemente contaminados con feca, orina, saliva de ratones. Ya encontré un ratón muerto y encontré que le dieron vuelta la bolsa de azúcar. Ya, ¿cómo lo hago? Esto debe estar claro, cómo voy a limpiar, ¿no es cierto? ¿Qué guantes voy a utilizar? ¿Qué debo hacer antes? ¿Debo ventilar? ¿Qué voy a hacer con ese ratón muerto? ¿Cómo lo voy a envolver? ¿Dónde lo voy a botar? ¿Ya? Después, eliminación adecuada de alimentos y recipientes roídos que puedan haber estado con contacto con ratones silvestres. Ya, o sea, aquí, si es algo lavable, lo limpiaré, tengo que estar claro que lo debo limpiar con cloro, ¿no es cierto? Aquí es un producto que ya sé que es un alimento, lo debo botar, ¿no? ¿Ya? Limpiar y desinfectar superficies contaminadas. Aquí hay un tema bien importante, no basta con desinfectar. Y primero, siempre cuando ustedes quieran desinfectar algo, tienen que limpiarlo, retirar todos los residuos. Y una vez que esté limpio, ahí recién desinfectan. No se desinfecta limpiando. Esto es un error. Siempre porque pueden quedar residuos. O tampoco usted echa el desinfectante y no se retiran los residuos. Esto no es así. Uno siempre tiene que limpiar y luego desinfectar. Eh, Uso y especificaciones del OVP. ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo me coloco los guantes? ¿Y cómo me los saco? ¿Ya? ¿Cómo sacarse los guantes? Meter los técnicos para evitar que se contagien y contaminen las manos. ¿Cómo me retiro la máscara? ¿Ya? Esto lo vemos. Eso debe estar incorporado en el instructivo. ¿Ya? Por supuesto, especificando métodos de limpieza y desinfección. Hay elementos de protección personal que son reutilizables y hay otros que son desechables. Hay que tener claro y dónde los voy a guardar, etc. ¿Ya? Y cómo los voy a desechar. La basura orgánica doméstica debe mantenerse en contenedores correctamente tapados, fabricados en materiales resistentes a la acción de los roedores, ya no un material que sea muy blando, un contenedor de plástico que sea de plástico duro, por ejemplo, para que resista la acción del roedor, ¿ya? Y también hay otros vectores de interés sanitario, las moscas, etc. La basura debe ser retirada periódicamente y eso va a depender de las características del lugar donde estén, porque habitualmente estamos hablando que son sectores rurales donde no pasa el cambio de la basura muy seguido, ¿ya? Y por lo tanto tienen ya formas establecidas de retirar la basura, pero de forma periódica, ¿ya? Y por supuesto la cantidad de contenedores debe ser conforme a la cantidad de basura que se genera, para evitar lo que está acá. Por ejemplo, aquí tenemos una condición que no debería ocurrir, en que la cantidad de basura que se genera es mayor a la capacidad que tienen de almacenar entre los periodos, entre los días que se retiran. Entonces no puede ser esta condición la que encontremos en la empresa, ¿ya?
Deben ser contenedores con tapas cerradas, hay de este tipo, hay varios tipos de contenedores, pero lo importante es que resistan la acción del roedor, por ejemplo, con su bolsita, para evitar, ¿no es cierto?, que cuando yo saque la basura se produzca el derrame, etc. ¿Ya? Por supuesto que se debe evitar el almacenamiento en bolsas sueltas, es decir, esto se tapó, porque muchas veces pasa que dicen, la basura se llenó el tambor, saquemos la bolsa y la dejamos al lado y vamos echando al lado. Y esa bolsa queda ahí a disposición de que los perros, los ratones, los gatos, todos rompan la bolsa, ¿no es cierto?, y saquen todo lo que está ahí. Recipientes, ollas, utensilios de cocina y elementos de agua potable deben mantenerse fuera del alcance de los roedores, siempre en lugares cerrados, con acceso controlado, si tengo ventanas con rejillas, etcétera, pero fuera del alcance de los roedores. Recordemos que los roedores buscan comida, buscan agua, buscan refugio, ¿ya? Por lo tanto, hay que complicarles la vida en las zonas que estamos nosotros, que nos encontramos nosotros, ¿ya? Alimentos y agua potable deben mantenerse en recipientes o envases correctamente tapados y fabricados en materiales resistentes a la acción roedora de los animales, ¿ya? Ahora, aquí hay un punto bien particular, en caso de existir mascotas, ¿ya? Usted tiene un perrito, ¿no es cierto?, de regalón en la faena. Bueno, el perrito habrá que servirle la comida, ¿no es cierto?, y servir el agua. Y cuando deje de tomar agua y deje de tomar comida, hay que botar el agua y la comida hay que guardarla, botarla. Pero no pueden dejar el plato de comida de un día para otro a la intemperie, porque van a llegar los ratones en la noche a comerse esa comida y ahí vamos a estar acercando a los ratones el mismo día también. Los ratones andan buscando por todos lados comida y si sienten aroma a la comida del perro, van a ir a comerse la comida del perro. Entonces, ojo con eso. Todo lo que tiene que ver con la alimentación de mascotas tiene que estar controlado. Le sirvo al perro la comida, ok, el perro comió y dejó de comer, se guarda la comida o se bota, no sé, depende de usted. Y el agua también, se le entrega agüita y después se le guarda, pero o dejarle un periodo de agua. Pero, por ejemplo, no dejen bases de agua un día para otro, porque obviamente los ratones van a llegar a tomar agua en la noche, ¿ya? El empleador debe instruir al trabajador respecto al lavado frecuente de manos cada vez que tenga contacto con objetos que pudieran estar contaminados, especialmente antes de consumir alimentos, porque ahí uno come el pan, el pan, ¿no es cierto? Y lo echa la boca, cosas así. Después, o se come un sándwich también, que lo toma con la mano. Informar acerca del riesgo por exposición de virus a las empresas cortistas. Aquí estamos hablando dentro de las medidas administrativas porque aquellas empresas trabajadores que no tienen relación directa, un contrato directo con la empresa, pero sí están presentes en el lugar de trabajo por distintos motivos. O sea, por ejemplo, las empresas contratistas y subcontratistas. Por lo tanto, es responsabilidad de la empresa principal informar acerca de la exposición a virus Santa a todas las empresas contratistas y subcontratistas que estén bajo su responsabilidad en el centro de trabajo para que implementen las medidas, ¿no es cierto? Y también solicite la asesoría del organismo administrador en caso que lo requieran, ¿ya? Aquí también está hacer extensivas las medidas de control del personal de las empresas del servicio transitorio que operen en las áreas con riesgo de exposición a virus Santa. Recordemos que cuando es un personal de empresas de servicios transitorios, ya ahí el empleador es el que tiene que hacerse cargo de la prevención de riesgos del trabajador que está reemplazando a una persona que está con licencia, etcétera, en un servicio transitorio. También en las empresas podemos encontrar trabajadores independientes, ya que trabajan a boleta honorario. También tenemos que notificar los riesgos a ellos respecto al riesgo de exposición al virus y también las medidas preventivas que deben implementar, ¿ya? Ahora, si usted es una empresa contratista que trabaja en una instalación de una empresa municipal, ¿ya? Y hay una aplicación de una herramienta de evaluación cualitativa por parte del local administrador, una lista de chequeo, lo que sea, una prescripción por parte del local administrador, porque va al local administrador y se da cuenta que hay un montón o hay situaciones que hay que corregir, por supuesto, dentro del sistema de gestión hay mecanismos de comunicación, políticamente de hacerle llegar las prescripciones al empleador a la empresa principal para que la implemente, ¿ya? En aquellas, por supuesto, que queden fuera de su alcance, porque son medidas de control más bien, por ejemplo, técnico, ¿ya? Y el organismo administrador suyo detectó que hay condiciones que hay que mejorar. Respecto al elemento de protección personal, lo que se recomienda es protección respiratoria, principalmente protección desechable, ¿ya? Y la recomendada es la N100. Hay unas que son N95. Bueno, la indicación de la superintendencia es que utilice máscara N100, como esta que tenemos acá. Esta es con válvula de exhalación, lo cual permite utilizarla por un mayor periodo de tiempo, porque cuando uno exhala, genera vapor, y el vapor va mojándola en la máscara, y cuando la máscara se moja ya pierde su eficiencia en lo que tiene que ver con protección contra riesgos biológicos. Por lo tanto, la máscara con válvula de exhalación permite liberar el vapor del interior de la zona de la cara, aquí, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene una duración mayor que una máscara convencional sin válvula de exhalación que se va a mojar más rápido, ¿ya? Pero tiene que ser N100 y desechable. Ahora, si usted considera que tiene una máscara de medio rostro, de esta tipo trompa que le dicen, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso podría usarla también, pero tiene que preocuparse de botar el filtro después de cada uso, ya no es, ahí los filtros no los puede usar en la semana, sino que después de cada uso tienen que botarlo.
Y segundo, lavar y desinfectar la lámpara, la máscara después de cada uso, ¿ya? Guantes de protección biológica, de hecho, guantes son guantes impermeables que tengan una resistencia, no solo, bueno, aunque sea impermeable ya tiene una protección, pero sí el guante debe ser resistente a la acción de productos químicos que a lo mejor deba manipular y también al esfuerzo mecánico que debe hacer con ellos, porque no sería la idea que por levantar un tambor de basura, el guante se le rompa, ya, porque no tiene una resistencia mecánica para soportar el esfuerzo el esfuerzo que está haciendo la persona, ya. Por lo tanto, ojo con eso, tiene que ser de protección biológica, también tiene que ser concordante con la resistencia mecánica y química en función de la tarea que ejecuta el trabajador, ¿ya? Después tenemos protección ocular, ¿ya? Porque los aerosoles también pueden acceder, ¿no es cierto?, a la, al- 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 a la, al- a la- a las lágrimas, no sé, a la mucosa del ojo, ¿no es cierto?, a las lágrimas y a la cubierta, a la superficie del ojo, y recordemos que el ojo se drena a través de la nariz, por lo tanto todas las lágrimas van cayendo en la nariz y hacia la nariz y ahí nos pueden contaminar vía respiratoria. Por lo tanto, cuando tengamos exposición a aerosoles, en general se recomienda utilizar una protección ocular o una máscara full face, pero que después hay que lavarla y desinfectarla después de cada uso. Y por supuesto guardar en el lugar protegido. Uso desechable y botas de goma que puedan ser lavables, ¿ya? En caso de contar con EPP partes que sean reutilizables, por supuesto, deben almacenar, siempre ser almacenar limpios y desinfectados, ¿ya? No pueden ser almacenados sucios, porque si no, no estamos, porque para el próximo uso no están contaminados, ¿no es cierto? En caso de usar ropa de trabajo no desechable, esta se debe lavar posterior al uso. Basta con lavarla en una lavadora convencional, echar un poquito de cloro y estamos listos, ¿ya? Siempre y cuando no esté tan contaminada. Si quedó muy contaminada con sangre, ratones muertos, cosas así, lo cual es poco probable porque son animales chicos, ahí habría que desecharla. Pero si es una suciedad normal que le cayó algo encima y punto, la puede lavar fácilmente, ¿no es cierto? Dejarla remojando con cloro y la lava y punto, ¿ya? Después disponer de stock de PP en el centro de trabajo. Esto es importante porque yo, si tengo un ratón muerto, no voy a esperar que vayan a la ciudad a comprar los alimentos por el personal para poder recoger el ratón. Entonces yo debo contar con un stock en el centro de trabajo, un stock de PP suficiente para poder abordar una situación de emergencia. Ahora, si yo trabajo en un predio agrícola, por ejemplo, estoy en una oficina que está instalada en un sector agrícola, yo aplico todas las medidas que aumentamos, no voy a andar con el PP todo el día, el PP lo voy a utilizar cuando debe intervenir un área que yo sé que está probablemente contaminada con feca, orina y ratones, ¿ya? Todos los PP utilizados deben contar con una certificación de calidad nacional o estar incorporados en el registro de fabricantes e importadores de elementos de protección personal del ISP, ¿ya? Por supuesto, con una resolución vigente emitida por el ISP y está disponible en la página web del ISP, ¿ya? Como mutual, nosotros hemos puesto a disposición, perdón, de las empresas en nuestra página mutual.cl. Ahí ustedes van a encontrar un banner que se llama Asesoría Preventiva Especializada. Ustedes pinchan ahí y van a encontrar en Asesoría Preventiva Especializada, van a encontrar Virus Santa. Y en el Virus Santa en la hoja de Virus Santa van a encontrar una pauta de autoevaluación donde ustedes eh, aplicar las medidas que nosotros hemos establecido como importantes para efectos de identificar posibles brechas que puedan tener en materia de control del riesgo por exposición a virus Santa, ¿ya? Y además de esta autoevaluación que es descargable, un formato descargable, ¿ya? Podrán encontrar fichas de apoyo preventivo que hemos elaborado para asesorar a la empresa para la resistencia técnica, señalética, un tríptico, ¿ya? Para que lo pueden difundir a sus trabajadores vía WhatsApp, por ejemplo, todo este material se puede enviar por WhatsApp para que lo revisen, ¿no es cierto? Y tenemos una cápsula audiovisual donde aparecen medidas preventivas, la cápsula es bien entretenida, los invito a revisarla, bien didáctica, la capsulita está bien hecha, y ustedes pueden mirar y la pueden hacer también, pueden difundirla internamente en la empresa para que sus trabajadores estén informados respecto a las principales medidas preventivas, ¿ya? La idea es que las empresas autogestionen esto, dado que está el material presente, lo revisen y vean qué cosas le falta incrementar en sus áreas de trabajo, ¿ya? También nosotros tenemos una evaluación cualitativa que puede ser aplicada en un centro de trabajo. Es una evaluación cualitativa que va a verificar las mismas preguntas que tiene la autoevaluación. No es nada nuevo, ¿ya?
porque o al revés, digamos, quisimos hacer la misma herramienta para todos, en una herramienta que aplica tanto como autoevaluación y como evaluación cualitativa, y que, por supuesto, frente al incumplimiento va a generar prescripciones de medidas con plazos de cumplimiento, ¿ya? Esa es la mecánica que tiene la evaluación cualitativa de la mutuaria. Ok, hasta aquí llega mi presentación. No sé si tiene alguna duda, consulta. ¿Cámara? Muchas gracias, David. Mira, al momento no tenemos dudas o consultas a través del chat. Nada más que agradecerles a todos los que participaron en la sesión de hoy. También agradecerle a nuestros expositores, a Cristian y a David. Tanto como Cristian y David les mencionaba, no olviden visitar nuestro sitio web donde podrán ver tanto en el apartado de asesoría preventiva especializada o gestión de riesgo ante emergencia y desastre, donde van a poder encontrar todo el material de apoyo relacionado a las temáticas que abordamos el día de hoy. Enviarles un abrazo a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Tamara. Gracias por su asistencia. Muchas gracias. Que estén muy bien.